7 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana nos acompaña Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, a quien agradecemos su presencia y con quien también conversaremos en estos minutos sobre estas decisiones tomadas en las últimas horas por parte del exdirector del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Buenos días, doctor Juan Sebastián Roldán. ¿Me escucha? Bienvenido. Buenos días, te escucho bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, secretario, por atender esta entrevista. Bueno, ¿cómo reciben en el gabinete esta decisión del doctor Granda de renunciar irrevocablemente a su cargo? Paul es un apreciado compañero, un hombre que ha afrontado esta crisis desde la situación más difícil, que es estar con nosotros en Guayaquil, en los hospitales de nuestro país. Yo le guardo un especial aprecio porque cuando los momentos fueron más complicados, no solamente que estuvo dispuesto, sino que fue de los primeros en llegar a esta ciudad, a Guayaquil, en donde hoy día estoy yo. Ha tomado una decisión personal respetable y al mismo tiempo, por supuesto, esperamos que en su futuro pueda seguir sirviendo al país. Hemos escuchado en su explicación que debido a oscuros intereses han estado tratando de boicotear su gestión. Esa ha sido prácticamente, palabras más, palabras menos, las explicaciones del doctor Granda para tomar esta decisión de renunciar irrevocablemente al cargo. ¿Qué opinión le merece, doctor Roldán? Lamentablemente, el ejercicio de la política en el mundo y en el Ecuador es como cuando uno camina en un campo de rosas. Te encuentras con las virtudes de las flores cuando estás sirviendo, cuando puedes ayudar a que los hospitales funcionen, a que los médicos, las enfermeras tengan todos los implementos de trabajo para estar seguros, que es lo que hicimos con Paul durante esa semana que estuvimos en Guayaquil y luego en algunas provincias del país, en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, estuvimos con Paul también. Y luego también hay los despinos, y es cuando hay intereses particulares que buscan golpear a las personas decentes. ¿De quién es, A eso doctor me Roldán? imagino que se refería Paul. Él podrá explicar con detalle a lo que específicamente se refería. De acuerdo. ¿Qué ha decidido el presidente de la República frente a esta situación? ¿Ya se están barajando nombres para poder decidir quién sería el reemplazo del doctor Granda? Al presidente le corresponde hacer ese anuncio. De acuerdo, doctor Roldán. ¿Se ha pensado eventualmente frente a esta situación de emergencia sanitaria que está enfrentando el país, llevar a cabo un reordenamiento interno en el gabinete, un reajuste en las instituciones, en los ministerios y demás? Es indispensable hacerlo. Dada la difícil situación económica, tenemos que repensar cómo funciona el gobierno nacional. También la pandemia nos ha dejado la lección de cuáles son las instituciones indispensables, cuáles son los trámites indispensables, cuáles son los servicios indispensables para la gente. Hoy los ecuatorianos, al quedarse en casa, han visto de qué les sirve el gobierno, de qué les sirve el Estado y en qué. Y también la difícil situación económica nos marca el camino, ¿no? Nadie se imaginaría petróleo a $0, 3 oleoductos rotos, importaciones y exportaciones paradas porque el mundo está parado y 6 semanas de paralización nacional. El gobierno tiene que ir de la mano de la situación económica y nosotros vamos a tomar las decisiones del caso para poder sacar la economía adelante y apoyar a los ciudadanos para que saquen su economía adelante. ¿Ello implicará eventualmente fusionar ciertas instituciones, eventualmente reducir el tamaño de ministerios, eventualmente también tomar cambios en el gabinete presidencial? El presidente de la República, Lenín Moreno, siempre nos pide hacer lo correcto, hacer lo necesario, pensar en los más desposeídos, en los más necesitados, todo lo que tenga que ver con pensar en esas personas, en cómo desde el Estado les ayudamos para que puedan estar mejor, en cómo nosotros servimos a los ecuatorianos de una mejor manera, es como vamos a actuar de la mano de lo que el presidente siempre nos pide. Pero no se descarta entonces una revisión del gabinete, por ejemplo, en este momento que está viviendo el país una situación muy difícil. Son decisiones del presidente. Cuando el presidente considere necesario, él hará ese tipo de anuncios. De acuerdo. Secretario, durante estos días hemos visto que activamente usted, junto al vicepresidente, otros funcionarios del gobierno nacional, han estado recorriendo y visitando de forma presencial varios hospitales, no solamente en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca. Les hemos visto en varias provincias del sur del país, en la Amazonía, en la provincia de Esmeraldas, etcétera. ¿Cómo ha sido este recorrido y qué ustedes han podido constatar durante estas visitas? El presidente Lenín Moreno nos pidió desde octubre que el mejor escritorio es del territorio y la manera de estar al lado de nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud, nuestros policías,
militares que están jugándose todos los días la vida, es estar con ellos en el territorio. Lo primero que hicimos es recorrer 26 hospitales para garantizar que esos hospitales cuentan con todo lo que nuestros servidores públicos necesitan para protegerse: mascarillas, visores, trajes y todos los medicamentos vinculados a los pacientes que entren por una afección pulmonar o que sean confirmados COVID. Eso es lo que revisamos en todos los hospitales. Lo segundo fue integrar, vincular el trabajo de la seguridad social y la salud pública para que los hospitales del uno y el otro en las distintas provincias o ciudades se apoyen. Ajá. De tal manera que si faltan mascarillas en un hospital, el otro le ayude, le preste. Y luego el hospital que no tenía y fue ayudado, cuando hace la compra le devuelve las mascarillas. Es decir, un sistema de complemento. Y para eso se armaron unos sistemas de puesto de mando que fueron precisamente idea del equipo médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en ese momento presidido por Paul Granda, para en los puestos de mando saber exactamente cuántas camas disponibles tenemos de COVID en cada hospital, cuántas UCIs disponibles en cada hospital, personal médico disponible en cada hospital. Y así llegamos, por ejemplo, a la Troncal, por ponerle un ejemplo específico. 26 hospitales vimos y en la Troncal nos dimos cuenta que había un centro de salud, un hospital, con un muy buen quirófano de la Seguridad Social y un muy buen anestesiólogo de la salud pública, pero no intubaban pacientes porque no estaban trabajando en conjunto. El uno tenía quirófano, el otro anestesiólogo, pero mientras no se juntaban no estaban trabajando de la mano. Hoy día ya está sucediendo en la Troncal y es parte de lo que fuimos haciendo en todo el país. Nos correspondía estar en el frente de esta guerra y es lo que el presidente nos pidió y por supuesto lo que el vicepresidente Otto Sonnenholzner y algunos ministros como el ministro de Salud, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o yo hicimos. Y luego los ministros, miembros del Consejo Territorial de Ministros que están encargados de distintas provincias para poder apoyar también ahí en el frente de guerra donde nos corresponde estar. ¿Podríamos asegurar a esta hora entonces que las casas de salud, hospitales de la red de salud pública y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están trabajando a más de coordinadamente con los insumos necesarios para enfrentar la situación que vive el país? Eso es exactamente lo que fuimos a revisar y encontramos que en la enorme mayoría del país cada uno de los hospitales cuenta con los insumos necesarios. Encontramos otros casos en los que ya se estaban acabando, por ejemplo, las mascarillas, como el Hospital de la Salud Pública en Imbabura. Y lo que ahí pedimos, en una coordinación estrecha con el Ministerio de Salud, es que el Hospital de la Tacunga y el de Ambato, que tenían más de 20.000 mascarillas, apoyen con 1.000 mascarillas al Hospital de Imbabura para que éste haga la compra y nuestros médicos estén cubiertos con esa necesidad. El domingo pasado llegaron esas mascarillas a Ibarra y van a ser pagadas este domingo que viene con la compra que hizo Ibarra. Es decir, es simplemente un tema de articular para mejorar la calidad de trabajo y, por supuesto, asegurar la protección de nuestros héroes de la salud. Bueno, es que además se han transferido en el transcurso de las últimas horas recursos directamente a todas las provincias para que puedan destinarlo en el tema de salud. 300 millones de dólares se han transferido en los últimos 2 meses para que los hospitales cuenten con todos los elementos de protección, los medicamentos necesarios y todo lo que la salud pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesitan para enfrentar esta difícil crisis sanitaria. Secretario, ¿estas visitas y recorridos por otras provincias continuarán en estos días? Estamos en Guayaquil. Hoy día la situación en Guayaquil es bastante mejor de la que encontramos hace 3 semanas, cuando el presidente nos pidió venir. Nos encontramos con la difícil situación de los fallecidos. Se creó el grupo de tarea para poder recoger esos fallecidos de sus casas. Recuerden ustedes que lo que sucedió es que las funerarias dejaron de hacer su trabajo por miedo de contagios de las personas fallecidas. Las familias no podían enterrar a estas personas y tuvimos, en Guayaquil normalmente fallecen entre 35 y 50 personas cada día y aumentaron 20 personas por el coronavirus, 20 y hasta 30 y 40 personas del día que más fallecían en sus casas. Si ustedes multiplican eso por 5 o 6, que fueron los días que nos tomó crear el grupo de tarea, porque el Estado nunca había recogido fallecidos de sus casas, teníamos 500, 600 personas en sus casas sin ser recogidas. Ese fue lo más difícil. Nosotros nos disculpamos con las familias de Guayaquil por tener que vivir una situación tan compleja como estar con su fallecido 3 días, 4 días en algunos casos. Y hoy podemos dar ya la tranquilidad a las personas de que no esperan con fallecidos más de 5 o 6 horas y esas personas son directamente enterradas en los 2 camposantos que hemos destinado para las personas que mueren por coronavirus, el más grande y que está ya por terminar de enterrar a las personas desde el campo eterno, que era el caso más importante. Y luego también en Guayaquil visitamos los hospitales. Comenzamos en Guayaquil esta difícil vuelta al país viendo lo más difícil de la pandemia. Y hoy nos corresponde dar un giro y el giro va a ser alimentar. Vamos a caminar hacia ayudar a la gente a alimentarse mientras guardamos confinamiento. Estamos
terminando de diseñar por orden del presidente de la República un gran proyecto de alimentación y saldremos con el vicepresidente a entregar estos alimentos hasta el último rincón de la patria. Y personalmente, usted como autoridad, ¿cómo ve la situación al momento, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? ¿Ya se ha logrado estabilizar las cifras, el crecimiento de los casos? También el ministro lo ha dicho, se ha llegado a la meseta de los casos, según ha indicado el propio ministro de Salud. Pero usted personalmente, ¿cómo siente la situación en Guayaquil? La situación es bastante más tranquila. No podemos nosotros confiarnos ni pensar que todo está bajo control. Esta es una pandemia que desbordó a Roma, a Madrid, a Nueva York, a los mejores sistemas de salud del mundo. No podemos nosotros equivocarnos aquí y creer que la situación se complicó. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que la situación está mejor, la situación está encaminada. El ministro de Salud ha hecho un gran trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en términos de respuesta de salud ha hecho un gran trabajo. Esto no solamente en Guayaquil, sino en el resto del país. Yo después de visitar los hospitales de nuestro país, en los momentos más delicados, me di cuenta cuántos profesionales de la salud con vocación real pueden apoyarnos todos los días. Les decía cuando conversábamos con ellos que ante esta difícil situación, de las pocas sensaciones de consuelo que yo tenía es que quienes enfrentan esto son médicos, son enfermeras que decidieron salvar vidas y eso es lo que estaban haciendo. Hoy corresponde pensar en economía, hoy corresponde pensar en el tema humanitario de dar de comer y es en lo que estamos concentrados. De acuerdo, muchas gracias, secretario, por la información compartida. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos al secretario general de Gabinete de la Presidencia, el doctor Juan Sebastián Roldán, por atendernos en este espacio y comentarnos algunas de las acciones asumidas por el Gobierno Nacional frente a esta situación de emergencia.